En este tercer vídeo vamos a ver, una vez que sabemos coger una cualitativa y hacer una tabla y un bar plot, vamos a ver qué hacer cuando es cuantitativa, es decir, cuando es numérica y sobre todo cuando tiene muchos datos y, es decir, y tiene decimales y por tanto la tabla no es cómoda. Yo voy a hacerlo para la variable alturas, que la tenía ya leída desde el vídeo 1, entonces yo tengo mi variable alturas, lo veo aquí y me dice que es numérica, entonces lo primero que uno podría pensar es en hacer la misma tabla. Pero como vemos no es muy cómodo porque me dice más o menos casi que de cada tipo hay uno. De 1,59 hay uno, de 1,61, claro, esto no es cómodo. Entonces vamos a ver cómo nos podemos borrar. Por cierto, se puede borrar aquí, con todos los que lleva un iconito así como de escoba, se puede borrar. Bueno, pues lo que vamos a hacer es aprender dos técnicas. La primera es agrupar datos. Y una vez que los tengamos agrupados, pues poder hacer un histograma, un bar plot más o menos cómodo. Y lo segundo, vamos a ver que hay una orden que se llama histograma, de la que se me ha escapado hace un momento, y que hace esto directamente. Si repetimos la orden tabla, vemos que nuestras alturas están entre 1,59 y 1,95 y pico. Podemos pensar entre 1,58 y 1,6. Lo voy a poner aquí como comentario. El comentario se pone con el cuadradillo. Da igual si se pone uno más de uno, pues vamos a pensar, por ejemplo, que están entre 1,59 y 1,96. Y lo que podemos hacer es lo siguiente, veis que lo único, la ventaja es que no ejecuta nada. Entonces lo que podemos hacer es decir, bueno, pues lo que voy a hacer es agrupar. Entonces podemos pensar en agrupar como nosotros queramos. La orden para agrupar es cortar, porque la idea es que corta en intervalos y va contando cuánto hay en cada intervalo. Por ejemplo, nosotros podemos pensar pues que una buena idea pues podría ser pensar, voy a poner aquí lo que van a ser mis cortes. Cortes hay que decidirlos nosotros. Entonces podemos decir que el primer corte pues, va a ser 1,59. Podemos pensar que después pues, podemos quedarnos, por ejemplo, del 1,59 al 1,64, por ejemplo. Del siguiente podemos pensar de 1,64 al 1,68. Por ejemplo, del siguiente del 1,68 al 1,72. Por ejemplo, esto normalmente, por supuesto, nos lo dirán de 1 al 1,75, luego, por ejemplo, al 1,8. Luego, por ejemplo, como vamos a llegar hasta podemos pensar hasta el 1,85 y luego, pues, por ejemplo, siempre lo único importante es que los cortes cubran todos los posibles valores. Entonces, pues 1,96. Bueno, entonces estos son lo que a mí me gustaría agrupar. Bueno, pues lo que le voy a decir es que me los agrupe. La orden es cortar y lo que voy a llamar es alturas agrupadas. El nombre sea muy largo. Lo que voy a hacer es agrupar esas alturas y lo que voy a hacer es agrupar esas alturas poniendo cortes, breaks, igual a cortes. Esta orden cut tiene bastantes opciones y ahora veremos cómo verlas. Ahora, si yo en vez de hacer una tabla de altura, hago una tabla de altura agrupada, pues ya vemos que lo que ha hecho es agruparme esto, como yo decía, pues de 1,59 a 1,64, 1,64, 1,68, etc. Y me ha contado cuánto hay en cada uno. Entonces, esto sirve como la tabla que teníamos antes y por tanto la podríamos dibujar. Podríamos cogerla y hacer nuestro bar plot o nuestro pie. El pie no me gusta mucho. Y aquí tenemos por nuestra tabla en la que me dice cuántos hay de cada tipo y es bastante flexible. Como os decía, cut lleva una serie de opciones. Si queremos ver todas las opciones, basta poner la interrogación y la orden cut. Que no autocomplete. Y ahí me dice lo que lleva. Tienes que decirle lo que hay, cuáles son los cortes. Dice que por defecto le puedes poner también etiquetas. Si no, pues ya habéis visto que las etiquetas pues son exactamente los nombres de los intervalos. Pues le pones el nombre del intervalo. Una orden interesante es el incluir el más pequeño. Por defecto está puesto a falso, que quiere decir si lo veis los intervalos los deja abiertos por la izquierda. Si hubiera alguien que empezara justo 1,59 se me hubiera escapado, ¿vale? Y el resto de las estas pues tampoco merece la pena meterse muy en detalle. Es solo que si se olvida alguna cosa pues que sepáis que con interrogación cut lo podrá hacer. Y él lleva una orden para evitarnos todo este trabajo de cortar la variable y luego dibujarla. Así es lo que se llama un histograma. Un histograma, vamos a decir hist, y la orden para histograma es is, por cierto, y le voy a decir que me haga un histograma de altura. Si él va a hacer exactamente lo mismo, lo que va a hacer es partírmelo en trozos y dibujármelo. Si yo no le digo nada, ya veis que lo que hace es mostrarme el dibujo. Ha cortado como a él le ha parecido más razonable. Él ha pensado que lo mejor era empezar, si lo veis, de 0,1 en 0, de 0,05 en 0,05. Ha llegado hasta 2 metros, cosa que nosotros fuimos más finos, llegamos hasta 1,96.
y el primer valor que le ha aparecido pues es un poco más pequeño, 1,55. Bueno, nosotros también fuimos un poco más finos. Si queremos ver exactamente qué es lo que él ha hecho, podemos poner aquí plot igual a false. Entonces, en vez de dibujar el histograma, nos enseña lo que él ha hecho. Y dice, mira, yo los cortes los he puesto, nosotros acordaros que pusimos 1,59 y tal, en los cortes que ha puesto es 1,55, 1,6, 1,65, 1,7, etcétera. Y el número que me ha salido en cada trozo pues es 1, 5, 4, etcétera. Esta parte no nos vamos a preocupar. Entonces ya veis como histograma esencialmente lo que permite es hacer lo mismo que hacíamos nosotros. El único problema quizás con histograma es que no es tan flexible, en el sentido de que él elige los cortes, pero por supuesto nosotros los podemos utilizar. Voy a limpiar. Si repetimos nuestra orden histograma, le podemos decir nosotros qué cortes queremos. Veréis que es igual a nuestros cortes. Y él nos hace nuestro histograma, es el histograma exactamente como ha puesto. Fijaros que él ha hecho una cosilla, y es que él ha puesto aquí abajo density. ¿Por qué ha puesto density? Ha puesto density para indicarnos que tengamos cuidado porque no todos los intervalos tienen la misma longitud. Fijaros que aquí se ve muy claro. Y que por tanto las alturas él no las ha puesto directamente como son el número de datos que hay, sino que él lo que ha hecho es ponerlo de forma que lo que representa el número de datos es el área, no la altura, sino el área. Si no nos gusta, por supuesto, podemos cambiarlo nosotros. Vamos a pedir indicaciones. Claro, como nos dice que él puede poner el density, si lo hace de frecuencia o no. Entonces, mirando todas las configuraciones, nosotros podemos hacer el histograma como nosotros queramos. Bueno, no quiero alargar más este vídeo que ha salido un poco más largo. En este hemos visto cómo, una vez que los datos son numéricos, la tabla no es interesante, cómo cortar la tabla como nosotros queramos y dibujarla con un bar plot, o directamente hacerla con el histograma, que hace las dos cosas, corta las variables y a la misma vez nos hace el equivalente al bar plot. Hemos visto cómo cambiar los cortes y cómo hay que tener un poco de cuidado porque el histograma por defecto, las alturas no representan realmente el número de datos que hay en cada intervalo, sino que está hecho de densidades, es decir, de forma que lo que representa el número de datos es el área de cada barra. Y aquí lo dejamos hasta el siguiente vídeo.